árboles de Pascua, vemos un caballero que parece que tiene graves problemas de sobrepeso, con un traje rojo, lo más alejado de la moda, y con una barba blanca larga, que se supone que reparte regalos. Y suena jocoso, es chistoso, es como para alguna parte, para los niños sobre todo es algo llamativo, para los adultos es algo que pasa desapercibido, que ya es todos los años el tema de la Navidad. Pero para los cristianos debiera ser algo que nos produzca una incomodidad. Y si aún no está esa incomodidad, al final de la prédica probablemente sí se produzca, porque vamos a ver lo que realmente se celebra en esta fecha. Para conocer la verdad, en este caso de lo que se celebra en esta fecha, pero en general, y poder evadir la mentira, sacar la mentira. En los bancos, tengo un paréntesis al respecto, en los bancos, Pastor Mauricio nos ha contado, por lo menos en Estados Unidos, no sé si acá será igual, Paola me lo podrá corroborar si aquí hacen igual, pero los altos rangos o en lugares como de bancos de mucho movimiento, a quienes tienen el contacto directo con el dinero, se les enseña a tocar y a conocer al tacto el billete real. ¿Lo puedes corroborar eso? Sí, tienes que tener medidas de seguridad y lo conocen las cajeras por tacto. El real. Súper bien. Pero se imaginan ustedes si tuviéramos nosotros, o perdón, si tuviera esa persona que conocer todos los billetes falsos para saber cuál es el real, sería una locura. Lo que se les enseña es el real, la verdad, el verdadero. Entonces, si toca a otro que no es verdadero, no es que conozca el falso, conoce el verdadero. Entonces lo compara. A ver, no. Y hay maquinaria y todo lo demás, pero en el conteo, a ver, revisemos. Y con el Señor es algo así. La verdad es una sola. Mentiras, muchas. Millones de mentiras. Puede que en este tiempo aún no se hayan creado mentiras que se van a crear en 2 años más. Ideología, todo. Pero la verdad es una. Así que aún a pesar de que veamos alrededor todo este entorno que pareciera ser alegre, con regalos, hoy día vamos a conocer la verdad, que es lo que se supone que se celebra en esta fecha. Así que oremos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos revele y nos dé celo, ese celo de defender lo que es tuyo, con amor y misericordia, pero no pasivos, no hacernos parte de esto, Señor. Y si nos toca, y si nos ha tocado, porque nuestra familia no es cristiana, danos esa sabiduría de poder enfrentar y tener palabras sabias para hablar estos temas. Señor, sin ser ásperos, pero tampoco ser pasivos en estas situaciones. Poder hablar a nuestros hijos, nietos, sobrinos, que es lo que realmente se celebra en esta fecha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. La palabra Navidad viene del término en latín que es nativitas, que significa nacimiento. Eso significa Navidad. Ahora, ¿por qué nosotros celebramos este nacimiento en esta fecha? Antes de ir más profundo, primeramente se celebra el nacimiento de Jesucristo. Pero ¿por qué el 25 de diciembre? Si la fecha del nacimiento del Señor no es clara. No hay ningún historiador, no hay nada redactado a tal punto que se pueda decir a ciencia cierta que Jesús nació el 25 de diciembre. Además no coincide por ningún motivo con las fechas bíblicas. Pero resulta que hace muchos años atrás en Roma había un emperador que junto con los romanos celebraban a un dios que era el sol. El sol. ¿Dónde está el sol ahora? El sol. El sol es creación. El sol no es Dios.
Pero Roma, al igual que también muchas otras culturas, han apropiado elementos de la creación para adorarlos. Y en esta fecha era que una fecha importante para la adoración del dios Sol. Por lo tanto, Constantino instaura una adoración al Sol y eso es lo que se celebra en esta fecha. Y eso es lo que ha ido en continuo. Y la Iglesia Católica, de por cierto romana, toma estas ideologías perversas y idólatras y las continúa. Por ahí, por el año 300, esto ya se estableció y el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús. Además, este emperador, Constantino, tiene un sueño. Y aquí, ojo, al mundo de los sueños. A veces Dios habla a través de los sueños, pero a veces no es Dios quien habla a través de los sueños. Tiene una revelación, una supuesta revelación, donde ve una cruz que lo llama a enfrentarse en contra de sus enemigos. Por lo tanto, la cruz de Cristo la asoció al sol y fue una mezcolanza de cosas que vamos a ir en detalle en algún momento. Pero todo esto es una fiesta pagana, que no tiene que ver el 25 de diciembre con el nacimiento de Jesucristo. Por supuesto, los árboles de Pascua no tienen que ver con el nacimiento de Jesucristo, menos la nieve, etc. Vamos a ir a Lucas, libro de Lucas. Lucas 1, 26. Lucas 1, 26. Dice, al sexto mes, que es el mes de Elul en el calendario hebreo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y aquí también vamos a responder una pregunta que salió hace unos jueves atrás. ¿Dónde nació Jesús? Jesús de Nazaret. ¿Nació en Nazaret? Yo escuchaba y ahora de momento vamos a responder esa pregunta. Llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María, al igual que toda persona que ama al Señor, recibe instrucciones del Señor. No es María algo más que el Señor. Está recibiendo instrucciones de parte del ángel que viene de parte de Dios. Vas a concebir, vas a dar a luz y vas a llamar a ese hijo con el nombre de Jesús. Sí. Ella es María, la madre de Jesús, bienaventurada entre las mujeres, pero discípula de Cristo. Nada más, igual que cada uno de nosotros. Sigamos leyendo, vamos a avanzar un poquito al mismo Lucas, pero 1, capítulo 2, versículo 1. Entonces María se le es anunciado el nacimiento y que le va a poner por nombre Jesús. Avanzamos, 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, censado, un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. ¿De dónde era José y María? ¿José de dónde era? Belén. De Belén. Belén. Leámoslo de nuevo. Acá está. El capítulo 2, versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Debían volver a su lugar para ser censados. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David.
para ser censado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Roma gobierna Belén. Roma es la autoridad del pueblo y llama a este censo. Por tanto, ellos tienen que volver a sus ciudades natales, censarse, para luego regresar, por edicto del rey. Llega José con su esposa, con su mujer, con su María, embarazada, y José, siendo de profesión carpintero, podría haber pagado un lugar, podría haber tenido los medios, pero resulta que en el censo había mucha gente que estaba volviendo a su ciudad para ser empadronada. Por lo tanto, no hay espacio, dice la palabra, que no encuentra espacio en el mesón, y tiene que obligadamente su esposa, su mujer, dar a luz en un pesebre. José podría haber pagado, pero la profecía hablaba, y hablaba al respecto de dónde iba a nacer Jesucristo. Y con esto les quiero decir lo siguiente: cuando el Señor tiene su voluntad, la va a cumplir de una forma u otra. De una forma u otra. Entonces, Jesús, ¿dónde nació? En Belén. ¿Y por qué se llama Jesús de Nazaret? ¿Y creció? Creció en Nazaret, fue criado en Nazaret. Vuelven luego sus padres, después de, vamos a seguir con la historia, pero van a otro lugar, Egipto, y después vuelven. En el 2.7 dice: y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sigamos, 2.8. Había pastores en la misma región, atentos a esto, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, habían pastores que estaban cuidando el rebaño de noche, porque durante el día las ovejitas salían a pastar. Por lo tanto, había pasto, había comida. Era una época donde había alimento para los animales. Fue la puerta de detrás. Había alimento para los animales. 2.9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor a los pastores, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En el mes de diciembre, en Israel, es invierno. Las temperaturas van de 6 a 12 grados, incluso menos. No es una época de floración el invierno. No es una época de pastos verdes. No es una época donde los pastores saquen a pastar al rebaño porque sea una etapa en la que hay mucho alimento. Es invierno. El invierno siempre es más helado. El invierno se caracteriza por tener menor cantidad de alimento, de forraje para los animales. Y por eso se guarda en primavera, verano para el invierno. Eso en el mundo entero. Por lo tanto, esto no ocurre en diciembre. Esto claramente no está ocurriendo en diciembre. El contexto que se nos da nos entrega información necesaria para decir: esto no es en diciembre. Porque aquí en Chile diciembre es verano, pero en Israel no es verano, es invierno. Se enteran estos pastores del nacimiento y tienen miedo primeramente. Pero luego se alegran, porque venía el que los iba a salvar. Entonces, lo que se celebra en esta época, sabemos que no es la época correcta. ¿Pero qué estamos celebrando? El nacimiento de Jesucristo. Y ahora yo les quiero preguntar en esta primera etapa de la predica. Cuando una persona nace y se cumple la fecha de su nacimiento, ¿qué le hacemos? ¿Qué le celebramos? Un cumpleaños. ¿Se imaginan ustedes un cumpleaños
donde está el cumpleañero aquí sentado, lo vamos a sentar, están todos sus invitados en la torta, y de pronto yo me pongo a conversar con Luis y con Don Carlos, oh, y el cumpleañero queda ahí. Y después Celeste, oye, qué buena, ¿cómo estás tú? Permiso, oye, eso pasa, oye. Porque a pesar de que la fecha no sea la correcta, y quizás eso no es tan importante, pero de pasar, de celebrar el cumpleaños de Jesucristo, la fecha de su nacimiento, se ha transformado en dejar al cumpleañero a un lado. ¿Los regalos para quién son en un cumpleaños? Para el cumpleañero. Pero ahora los papás, los niños y se dan regalos unos con otros, y pareciera que el cumpleañero está quedando en otro lugar. Este cumpleañero está sentado en un trono. No está triste y humillado, como lo sería en un caso del ejemplo que estoy dando. Pero la realidad es que el mundo se ha olvidado de la verdadera razón de esta celebración. La fecha incorrecta, totalmente. Pero la celebración podía ser igual. Mira, no sabemos cuándo nació Jesucristo, pero celebrémonos en esta fecha, hagamos algo, celebrémoslo a Él. Y la primera pregunta que tengo con respecto al cumpleaños y los regalos, si Él es el cumpleañero, ¿qué le regalarían ustedes? Si hoy se cumple, supuestamente, en esta etapa, si hoy esta etapa celebramos su nacimiento, ¿qué le regalarían ustedes? Él es el que a Él estamos celebrando, Jesucristo, que nació. Dicho sea de paso, que también es una realidad que Él no dijo que recordáramos su nacimiento. Hay profecías respecto, pero ellas fueron cumplidas y nació. Cuando Jesús hace la cena pan y vino, dice, hagan esto en memoria de mí. Él pide que cuando comamos el pan y bebamos de la copa, nos acordemos de su cuerpo y de su sangre. Pero ok, el mundo ha decidido celebrar el nacimiento y no es malo, pero esto se ha desvirtuado. Vamos a ir a Mateo, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 1. Y aquí ustedes con mayor seguridad van a poder responder cuando alguien les diga, pero es Jesús de Nazaret, o sea, nació en Nazaret. Mateo 2.1. Cuando Jesús nació en Belén, clarito, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ya la palabra magos se torna un poco complicada, porque nos imaginamos un gorro y un conejo saliendo, porque eso también se ha desvirtuado. La palabra original de mago es tal cual, mago, pero es un científico oriental. Son personas que investigaban las profecías, investigaban el cielo, investigaban. Eran científicos orientales. Nada místico. Eran personas estudiosas que estaban atentas a las señales de la palabra, de la ley. Por lo tanto, la ciencia desde el principio avala a Jesucristo. Vamos a leer 2.1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Se turba el rey Herodes, se turba el pueblo de Israel, Jerusalén, pero se turban y se asustan por razones distintas. El pueblo de Israel se turba porque ha nacido el Salvador, el que iba a salvar al pueblo de la mano del Imperio Romano. Y Herodes, por otro lado, está turbado, porque si nace el rey de Israel, él quedaría destituido, porque originalmente él no es el rey de Israel. Y si nace el rey de Israel, él teme por su posición y por su vida, claramente. Se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esto era un hecho esperado por el pueblo de Israel, que lamentablemente hoy todavía lo esperan, pero ya ocurrió.
ellos le dijeron en Belén de Judea, versículo 5, porque así está escrito por el profeta. ¿Y qué dice el profeta? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto fue escrito en Miqueas 5:2, por si lo quieren anotar. Esa es la profecía cumplida ahora con el nacimiento de Jesús. Fue escrita el año 737 a.C. aproximadamente. Y dice así, tal cual: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Antes que Jesús naciera ya fue profetizado. Ya fue profetizado su nombre. Ya fue profetizado lo que haría. Jesús viene a cumplir la palabra de Dios como fiel hijo obediente al Padre. Sigamos con el 2:7, en el mismo libro de Mateo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Una cruel mentira. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en el pesebre, en la casa. O sea, ha pasado un tiempo. Esto no es simultáneo. Esto del pesebre, que los magos llegan al pesebre, no es bíblico. Y llegando a la casa, dice. Y al entrar a la casa, ya ha pasado un tiempo. Ya ha pasado un tiempo. No sabemos cuánto con claridad. Vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Estos tesoros se entiende, se estudia, que tienen una representación cada cosa. Históricamente se puede entender, no es que salga descrito, pero históricamente se conoce que el oro representa un regalo de la realeza, es algo real. El incienso en cuanto al nacimiento, y la mirra como una especia para ungir el cuerpo, para la sepultura. Los cuerpos eran sepultados y eran rociados con mirra. O sea, su reinado, su nacimiento y su muerte estaba representado en esos regalos. Y por revelación en sueños, Dios le advierte a los sabios del Oriente, a estos científicos orientales, los magos, que no regresaban por donde estaban. Leamos 2.13, capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Porque calculando los tiempos, sabía que Jesús no era un bebé, pero no tenía más de 2 años. Entonces la regla fue: los niños menores de 2 años son eliminados. A todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había ingirido de los magos. Y esto también fue profetizado, esta matanza de niños tan caracterizada por los romanos dentro de otras culturas. Y posteriormente todo lo que hoy representa Roma y la iglesia de Roma, tan característico, esto también fue profetizado.
versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel llora por sus hijos, han muerto los hijos menores de 2 años, de todas aquellas madres que estaban en ese lugar, por orden de Herodes. Herodes Perdón, era... perdón. ¿Sí? Grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Queridos, para terminar, celebramos el nacimiento de Jesucristo. La gente afuera, muchos no saben, y no se trata de culparlos, porque muchos tampoco sabíamos que en esta fecha no tenía que ver con el nacimiento del Señor. Pero sí nos podemos tomar de algo para hablarles de Jesucristo. ¿Y de qué nos podemos tomar? Que sea en esta fecha o sea en otra, nació el que dividió la historia en un antes de él y un después de él. Nació el que fue profetizado siglos antes de que esto ocurriera. Así que aprovechemos estas fechas, que no sean fechas de conflicto, que no sean fechas de regalos, que no sean fechas de solamente el arbolito, y que no sea una fecha de confusión, sino que comentemos a la gente, mira, no fue ahora, no se sabe, lo más probable es que no, casi 100% probable que no. Pero nació el Salvador de tu vida, nació el que puede cambiar tu angustia en alegría.